Programas asistenciales. Una de las iniciativas más destacadas durante el gobierno de Cedillo se tradujo en el establecimiento del programa Pobreza, hoy conocido como Oportunidades, cuyo objetivo es romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, es decir, evitar que los actuales hijos de pobres se conviertan en jefes de familias pobres. Además, busca optimizar las capacidades básicas de los niños al asegurarles una mejor educación, salud y nutrición, para que en su futuro cercano, cuando se gradúen de secundaria o preparatoria, tengan más posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Los objetivos de Progresa eran 5. 1. Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias pobres. 2. Fusionar las acciones respecto a la educación y salud para que el aprovechamiento escolar no se viera afectado por enfermedades o desnutrición. 3. Procurar que los hogares dispusieran de medios y recursos suficientes para que los niños completaran la educación básica. 4. Inducir la responsabilidad y participación activa de los padres y de los miembros de familia para que los niños y los jóvenes mejoraran su educación, salud y alimentación. 5. Promover la participación de la comunidad para que los servicios educativos y de salud beneficiaran a las familias de las localidades. La alternancia en el poder. El prolongado dinamismo de la economía estadounidense de los años 90 impulsó las exportaciones mexicanas, que ayudaron a la recuperación de la actividad económica durante la presidencia de Cedillo. La llegada de Vicente Fox a la presidencia tuvo grandes expectativas de cambios al gobierno anterior, pero factores como la composición del Congreso y la impericia negociadora de la presidencia impidieron avanzar en reformas estructurales. Solo la reforma para la apertura de la información pública modificó el panorama. Otra excepción fue la reforma del sistema financiero. Con el presidente Felipe Calderón, el Congreso estaba sumamente dividido. Tampoco se lograron reformas importantes, más que las reformas al sistema de pensiones del IMSS y del ISSSTE, así como la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En el 2009 estalló una crisis financiera en Estados Unidos y la respuesta del gobierno de México fue mínima, ya que no había los instrumentos ni la capacidad de endeudamiento para afrontar la peor recesión de los últimos años, aunque tampoco aumentó la deuda. Bueno, la parte que más me pareció interesante del video es cuando habla de la muerte de Colosio y todo el entorno. Bueno, me parece muy interesante porque pues, al principio de las campañas se creía que Colosio era un candidato débil y empezaron rumores de que a la mitad de la campaña se iba a cambiar de candidato. Se decía que había un candidato presidencial y uno emergente por si algo pasaba, ¿no? Supuestamente. Pero desde el principio había una fuerte competencia entre Colosio y Manuel Ávila Camacho, que fungía como candidato, aunque en realidad pues no lo era, ¿no? Colosio empezó a sentir que el presidente Salinas protegía más a Camacho que su campaña, entonces empezó a desconfiar y tener resentimiento contra Salinas. Entonces, bueno, en uno de sus discursos habló como si no fuera del mismo partido de Salinas, como si estuviera en contra y buscaba un cambio en el gobierno. Pues lo que dicen es que esto fue un rompimiento con el actual gobierno y así, bueno, se logró el objetivo, que era que la gente lo apoyara y que lo vieran como un candidato serio. A pesar de esto y de que mucha gente empezó a confiar en él, Camacho seguía más preocupado por su candidatura que por la paz en el país, que se supone que era su trabajo. Cuando Salinas le advirtió que si no se concentraba en su trabajo y en lo que tenía que hacer, entonces le iba a quitar de su puesto. Entonces, pues, al parecer Camacho entendió y luego salió a dar un discurso donde renunciaba a la candidatura y decía que su trabajo era más importante. En este momento es cuando limaron las perezas, por decirlo de alguna manera, los candidatos del PRI y bueno, unos días después le dispararon a Colosio y murió. Me parece que es como un cuento porque no, o sea, como que todo cómo se fue dando desde el principio que la gente creía que iban a cambiar de candidato y pues al final sí pasó.
y todo lo que hizo Camacho, no sé, me parece como muy sospechoso y creo que sería importante investigar más, ¿no? Tiene relación con la clase porque habla de la historia de México. En la clase hemos visto las crisis económicas que ha vivido el país en 1900. Entonces el documental se habla específicamente de la crisis de 1994 y además complementa lo que vimos en clase con la parte de la muerte de Colosio y cómo se vivía antes de esta crisis, ¿no? Porque en el libro pues habla poco de la muerte de Colosio y también habla más de lo que pasó después o de las repercusiones que tuvo después la crisis, y pues el video habla de antes, de lo que sucedió antes de la crisis, un poco de qué la causó, pero sobre todo la manera en la que se vivía en el país en ese momento, sobre todo porque eran las elecciones. Entonces habla de lo difícil que fue para el nuevo presidente en la crisis, ya que, o sea, la crisis fue 10 días después de que tomó la presidencia, entonces eso hizo que todo el sexenio fuera más difícil, y la parte de la muerte de Colosio pues también ayuda a que no sea un buen año o un buen sexenio, porque pues le echan mucho la culpa de que gracias a la muerte de Colosio no se pudo hacer mejores cosas de las que se hizo.